laboratorio estatal, el sistema de salud, y que según esto, pues no hay tratamiento. Falta la clofacina, que es un medicamento que se importa, lo maneja la Organización Mundial de la Salud, así es que yo creo que hasta eso tenemos deficiencia ahorita con la pandemia. Luego, estaciones cutáneas de COVID, que bueno, hay 5 grupos en general de manifestaciones y que bueno, yo ahorita pienso que por la importancia es bueno que lo conozcan. Y terminamos con VIH-Sida, que bueno, casi es como un resumen de todo lo que hemos visto en todo el semestre, ¿no? Entonces, lepra es importante porque hasta como cultura médica. Yo ahí en mi consultorio, luego mañana les voy a mandar una foto cuando vaya porque no llego. Ahí mandé a hacer un cuadro, un cartel grandote. Es un póster, pues, un X de celebración de Día de la Lepra, el 31 de enero, 5 de febrero, no me acuerdo. Y lo mandé a marcar. Pero como no lo he podido llevar a la escuela, pues ahí lo tengo recostado. Y los pacientes dicen, tutora, ¿existe la lepra todavía? ¿No será que lo que yo tengo es lepra? O sea, eso es lo que vamos a encontrar. Muchos pacientes o en algunos meses que salió pues una noticia, ¿no? De que aquí, así como magnificando que había más casos de lepra. No, hombre, hay un terrible, ¿no? Entonces, por eso como cultura médica es importante, pues saber que muchos de los mitos que se tienen de lepra son falsos. Recomiendo por ahí algunos documentales que hay en National Geographic, etcétera, sobre el estudio que se hizo en Noruega de los pacientes de raza negra con lepra, bien de la situación de lepra en África y todo, como los tienen todavía aislados. Más, ¿qué será? Bueno, que habla de muchas cosas, la que hizo, ¿cómo se llama? Gael García. No sé si la vieron o si la han visto alguno, que se llama El Motociclista. ¿No la han visto? No, pues estaban, yo creo que no, doctora, ni idea. Bueno, es una película que habla sobre la vida del Che Guevara. Y si ustedes saben, no sé quién fue el Che Guevara, pues él se vino en motocicleta con otro amigo, fueron recorriendo toda Sudamérica y eso, hasta que llegaron precisamente, creo que fue en Guatemala, y ahí llegan casualmente a un leprosario. Entonces esa parte de la película pues se trata muy bien, porque como él tenía otros conocimientos médicos de la lepra, pues todos se quedaban así espantados porque él llegaba y jugaba fútbol con los leprosos y todo, ¿no? Entonces todos se quedaban así como que, ¿qué está pasando, no? Y ahí ven pues muchos pacientes por acá. Ok, entonces empezamos con Pablo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, Primi. Bueno, si me corta me avisa, por favor, luego se va. Bueno, vamos a revisar el tema de lepra. Gracias. Bueno, como tal, la lepra también se le llama de Hansen o mal de Hansen o hanseníasis. La palabra lepra proviene de origen griego, quiere decir escama, aunque también se traduce como pelar, ¿no? Es decir, escamas que se pelan, ¿no? Y pues es causado por este agente etiológico que va a ser Mycobacterium lepra, ¿no? También por eso también se le llama hanseníasis, ¿no? A la enfermedad. Existe otra micobacteria que va a ser la lepromatosis. Se dice que esta está más diseminada acá en México, acá fue donde se descubrieron algunos casos, ¿no? Y pues en algunos estudios indican que es una evolución de la Mycobacterium lepra porque pues tiene todas las características, nada más unos genes no aparecen, se dice que pues viene de esta, ¿no? Como tal, la lepra es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa, crónica, poco transmisible, aunque en realidad esto depende bastante de qué tipo es, ¿no? Pero estamos a revisar en la clasificación.
tiene manifestaciones esencialmente a nivel de la piel y pues algo muy importante son las manifestaciones en los nervios periféricos, que muchas veces van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Puede ser sistémico, pero esto en los casos crónicos, como vamos a revisar un momento. Siguiente, por favor. Bueno, pero o sea, es poco transmisible, o sea, porque se necesitan muchas condiciones, tanto del bacilo, de la cantidad, del tiempo y de la inmunidad del paciente. Entonces, o sea, con tantas condiciones, pues ya no es como ahorita que vemos, ¿no? Con lo de la pandemia, que pues la forma en que se contagia tan rápidamente, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues sí es poco transmisible. Uh-huh. Bueno, lo que son los datos epidemiológicos, como dijo la doctora, pues una enfermedad lejos de la erradicación. Estos han surgido teorías que pues mencionan existe, ¿no?, un reservorio, y es la razón por la que no puede eliminarse en ciertos países, ¿no? En realidad pues no está bien comprobado, aunque sí se ha encontrado que algunos se animan a tener algunos tipos de esta micobacteria, ¿no? En realidad afecta a todos los tipos y colores de piel, predomina más en los varones y generalmente se van cuando son niños, cuando son adolescentes, pero el diagnóstico se va a hacer cuando son adultos. Esto es muy importante, como vamos a ver ahorita, la razón de por qué aparece después, ¿no? Esta bacteria tarda mucho en dividirse y pues es intracelular, ¿no? Entonces es fácil mantenerse un buen tiempo, ¿no? Es una de las principales causas de neuropatía después de la diabetes y se considera un problema de salud en 11 países, especialmente en lo que es Brasil, en lo que es la India, ¿no? Que se consideran endémicos. En México, la distribución por estados con mayor incidencia por cada 100,000 habitantes, pues vamos a ver que Nayarit es uno de los que presentan más casos. Dice que Mycobacterium lepromatosis que mencionamos, pues se encuentra principalmente en este estado, digo, Colima, Sinaloa, Campeche, Guerrero, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Jalisco y Yucatán también llegan a presentar algunos casos, ¿no? Aquí tenemos focos, en Tonalá, creo que en una zona de los Altos, o sea, pero no deja de haber, pues, o sea, aunque sean que es esporádico, pero siempre hay. Bueno, lo que son los factores de riesgo, pues vamos a encontrar algunos relacionados a ciertos genes que van a codificar para lo que viene siendo los complejos mayores de histocompatibilidad. Se dice que el DR3, el complejo mayor de histocompatibilidad DR3, pues se relaciona más con la lepra tipo tuberculoide y aquel complejo de histocompatibilidad DQ1 y el MT1 se asocian más a la lepra lepromatosa. Y esto es muy importante porque vamos a ver ahorita en la clasificación el camino que va a llevar esta enfermedad depende mucho de muchos receptores, especialmente los de los macrófagos, ¿no? La inmunosupresión se asocia también, aunque también se dice que existe algún factor N, que hay pocos estudios en realidad, pero dicen que es muy posible que exista porque hay personas que no se logran infectar aunque están en un medio donde existe mucha bacteria de lepra. Pobreza, promiscuidad, la falta de servicios sanitarios, la desnutrición también, pues estos son muy frecuentes en los países que se consideran vivir en países tropicales también, y en realidad el clima se dice que no influye en la difusión, no más bien en los reservorios que les se piensa, ¿no?, que tienen que ver. Bueno, aquí esto del factor N, que lo que se menciona finalmente como que se hereda ese factor de protección, ¿no?, de resistencia aún al contacto con el bacilo. Y que eso es lo que hace que, bueno, que vamos a ver que la lepra conyugal realmente, aunque son una pareja y conviven y duermen juntos y todo, pues uno puede ser que nunca lo desarrolle si tiene ese factor N, y ese está en el 95% de la población. Eso es lo que hace esa resistencia, pues, digamos, para adquirir la enfermedad. Puede adquirir la infección, más no la enfermedad. Bueno, lo que es la clasificación, pues existe una clasificación que lo divide en dos principales. Uno que van a ser los estables, es decir, los llamados polares, uno
lepromatoso, como vemos en el lema, es el que se encuentra en la parte superior. Y existe otro que se llama el tipo tuberculino en el esquema, el inferior. Estos son, o se decía antes que nada más existían estos dos. Sin embargo, luego aparecieron los otros que son grupos inestables. Ya vamos a ver, pues existen los indeterminados, es decir, que va a tener características que no se definen si va lepromatoso o tuberculoide, y se dice que este grupo de los casos indeterminados es como empieza una lepra, ¿no? O sea, son los casos de inicio, son los casos de inicio de la lepra, que tiene sus características clínicas y ahí no sabemos todavía hacia dónde se va a dirigir, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, y pues existen también los grupos de casos, los dimorfos, ¿no? Que pueden tener características lepromatosas o pueden tener características tuberculoides, ¿no? Y pues aquí existe una división también en de los dimorfos, es decir, pueden existir los borderline que tienen más características lepromatosas, ¿no? Son los BL. Existen los que tienen ambas características en las mismas proporciones, que son los W. Y finalmente aquellos que tengan más características tuberculoides, ¿no? Que son los BT. Y algo importante acá es que en algunos casos te van a presentar ciertas reacciones agudas en lo que es la lepra, es decir, que un BL, por ejemplo, comience a tener más características tuberculoides, y ahorita vamos a ver en la fisiopatología cómo los lepromatosos llegan a producir grandes cantidades de anticuerpos que en realidad no son, no sirven para destruir a la bacteria, pero sí pueden llegar a provocar varias reacciones. Entonces, cuando se acercan a lo que es el tipo tuberculoide, pues va a existir una reacción llamada reacción de reversa, que vamos a revisar sus características, y algunos otros, por ejemplo, el BT, que es el borderline con características más tuberculoides que lepromatosas, también puede acercarse ahora, pero a lo que es las características pues, lepromatosas, y en este caso pues, se le va a llamar una reacción de degradación, ¿no? Y esto es debido a que los dos van a tener una respuesta inmune diferente. La lepromatosa pues caracteriza porque producen anticuerpos, y la tuberculoide porque es mediada por células, ¿no? Las linfocitos TCD8. Esos son los fenómenos de reacción tipo 1 y tipo 2 que vamos a checar. Existe un tipo neurítico puro, es decir, que solamente hay lesiones cutáneas. Esto es más frecuente allá en la India. Bueno, aquí es importante sí aclarar que los polos, ¿sí? El tipo lepromatoso y tipo tuberculoide, si ustedes ven, no hay una línea que los una, ¿sí? Un lepromatoso puro nunca se convierte en un tuberculoide. O sea, jamás. Y viceversa. Y aquí los que están en medio, que son los borderline o los casos dimorfos, eso sí va a depender mucho a veces del tratamiento, de la respuesta inmune. Si esa inmunidad del paciente disminuye, ¿sí? Entonces vamos a ver que se produce la reacción de degrado, ¿no? De tuberculoide a lepromatoso. Y si esa inmunidad mejora por X condiciones del paciente, entonces es una reacción de reversa. Las reacciones tipo 2, bueno, me imagino que las vas a incluir más adelante, esas solamente se van a presentar, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, en los casos más dirigidos a lepromatosos o difusos, que son los de el bacilo tiene la mayor libertad pues para estarse reproduciendo sin ninguna inmunidad que lo detenga, ¿sí? Y eso es lo que generalmente provoca también reacción, ¿sí? O sea, ya sea que el organismo se defienda o si no se defiende, de todos modos hay una respuesta inmune, ¿sí? Que puede provocar una u otra de las reacciones, ¿no? Sí, sí. El siguiente, por favor. Bueno, pues esto ya estamos mencionando acerca de lo que es el agente causal, ¿no? Que es el Mycobacterium lepra,
Como tal, es una micobacteria intracelular, eso es muy importante. No es cultivable, no existe un medio de cultivo. Es un bacilo, se considera un bacilo gram positivo, ácido resistente. Y pues la otra que mencionábamos, la Mycobacterium lepromatosis, ¿no? Que se dice que, bueno, existen estudios, ¿no?, que indican que esta ocasiona la lepra de este lujo, ¿no?, que vamos a revisar también. Y pues decíamos, ¿no?, pues se dice que está muy extendida acá en México. Algo importante también es que pues tienen cierta sustancia, estas bacterias, la glea, entonces comienzan a unirse, ¿no? Forman grupos llamadas globias. Y algo importante también es la incubación, como puede tardar 6 meses, puede tardar 5 años, esto debido a que es una intracelular y también que tarda más o menos 20 días para poder dividirse, ¿verdad? Se dice que pues es familia, ¿no?, de la Mycobacterium tuberculosis, pero pues hay investigadores que dicen que no tanto, no tiene tantas características porque aquella pues dura más o menos 24 horas, ¿no?, para poder dividirse, y pues 20 días. Y esa es la razón que decíamos al inicio de por qué pues se infectan varones principalmente cuando son niños, cuando son adolescentes, pero van a presentar todos los cuadros, pues cualquiera de los 4 puede presentarlos, pero cuando son adultos, ¿no?, por estas características. Las principales vías de diseminación, pues se encuentra lo que es la respiratoria por secreción nasal, ¿verdad?, especialmente en aquellos pacientes que sean multibacilíferos, ¿no? Pero como ya decía la doctora, depende mucho de las cantidades que existan de esta bacteria, ¿no? Que tenga mucho contacto el paciente con esta clase de bacterias, aunque también depende de la virulencia de la misma bacteria, y pues algo muy importante es cómo se encuentra el sistema inmune del paciente en el momento de estos contactos, ¿no? Existe también pues el contacto con piel. Se dice que puede existir también infección por contacto con la piel con personas que tengan, ¿no?, ciertas lesiones. Vamos a ver cuáles son las principales. También se ha visto que por la leche materna, aunque el transplacentario se dice que no puede pasar, y pues la picadura de moscos se dice que es posible, aunque en realidad no se ha encontrado, ¿no? Los activos que mencionábamos al inicio de tu punta son el chimpancé, el armadillo, la ardilla y la rata. Dice que estos son muy importantes porque pues son la razón por la que no puede erradicarse esta infección a nivel mundial. Siguiente, por favor. Bueno, mire, aquí o sea, de Mycobacterium leprados, que era el que se conocía y por eso se decía es poco contagiosa, aunque haya una gran cantidad de bacilos, ¿sí? Entonces, a pesar de que se reproduce muy lentamente cada 20 días, ¿sí?, y que se dice que en 1 centímetro cuadrado pueden haber 7,000 millones de bacilos, o sea, se pueden imaginar eso, o sea, en un nódulo, digamos, puede haber 7,000 millones de bacilos, pues no es algo que salga pues así tan, y que aparte saliendo del cuerpo, de las mucosas, que es donde más se concentra en la mucosa nasal, pues rápidamente muere en el medio ambiente, o sea, no, porque es un intracelular, entonces prácticamente no vive mucho tiempo fuera, ¿sí? O sea, todo esto es lo que lo hace que sea una enfermedad poco infecciosa, ¿sí? De lo de la leche materna, pues bueno, ya lo aclaraste, la picadura. En general no se ha podido comprobar como tal otro medio de contagio así fehaciente como sea la secreción nasal, y que se requiere un contacto continuo y prolongado, una exposición continua y prolongada con un paciente que sea bacilífero. O sea, que son de los lepromatosos, esos son los que pueden estar expulsando los bacilos en las secreciones. Bueno, aquí les diría, bueno, los reservorios que realmente no se ha podido, como dicen, inocular, y bueno, quizás en el armadillo de 9 bandas, que es donde se ha podido inocular, y que se dice que, bueno, porque vive más de 5 años, la vida media más de 5 años, que por la temperatura que tiene el armadillo, etcétera, y que por eso ahí puede vivir y ahí se ha reproducido la enfermedad. Pues hay algunos artículos, y esto se los comento por el caso precisamente que ¿saben cuál es el único antecedente que tiene? Que ha convivido con muchos armadillos.
De ahí, ni un familiar, el paciente vive solo, nada. O sea, ahorita no sé, yo estoy checando eso y me puse igual a leer porque yo lo había escuchado. Y hay varios artículos que personas que tienen ese hábito de estar comiendo armadillo pudieran desarrollar la enfermedad, obviamente dependiendo de su estado inmunológico. ¿Okay? Sí, sí. Entonces, por si por ahí, por su rumbo, comen mucho armadillo, pues ya saben que hay que tener cuidado. Bueno, vamos a revisar un poco de la patología de manera general. Ahorita vamos a ver en cada caso cómo es que se presenta. Pero en general, en la imagen de la izquierda vemos cómo la Mycobacterium lepra pues tiene contacto con el macrófago. Pero hay que tomar en cuenta que como tal el macrófago no es una célula que tenga la función principal de fagocitar microorganismos vivos, ¿no? Ya habíamos visto que fagocita generalmente detritos celulares, células muertas, microorganismos muertos, ¿no? Sin embargo, pues ¿por qué? Por los receptores que vamos a ver ahorita, y eso se dice que son los que determinan si se va al tipo tuberculoide, que son los receptores de tipo TOL, que son 1 y 2, pero también se encuentran en las células de Schwann, ¿no? Que rodean a lo que son los axones de los nervios, y entonces, pues por eso daña ambos, ¿no? Pero finalmente esta Mycobacterium lepra logra entrar, y en ese momento tiene muchos mecanismos esta micobacteria, así como tenía la Mycobacterium tuberculosis, de evitar, por un lado, la acidificación del fagosoma, por otro lado, la unión del lisosoma con el fagosoma. Entonces nunca existe unión, nunca se forma el fagolisosoma, y entonces esto provoca que esta célula, este macrófago, ahora se le llama un Virchowcito, ¿no? O una célula de Virchow. Y esto, pues, es básicamente un macrófago que se encuentra infectado, ¿no? Se encuentra lleno de Mycobacterium lepra, aunque decíamos, ¿no? Que tarda 20 días para poder dividirse, entonces tarda un buen tiempo. Algo importante es que aquí entra lo que decíamos del complejo mayor de histocompatibilidad. De manera normal, cuando existe una infección intracelular, la célula avisa por medio de estos complejos de histocompatibilidad en su membrana que se encuentra infectada. Sin embargo, pues es aquí donde se dice que se encuentra con el error, entonces no avisa hasta que es fagocitado por otro macrófago cuando es envejecido, el Virchowcito, ¿no? Vemos en la imagen otro macrófago, pues está fagocitando a la célula, y este nuevo macrófago es el que se da cuenta de que está toda infectada, y esta pues ya comienza a avisarle a los linfocitos de CD8, ¿no? Aunque se dice, no sucede así, sino más bien que el macrófago es el que avisa por medio de muchas, mediadores químicos, ¿no? Para poder avisar, y entonces él determina, como vemos en la segunda imagen, según el patrón de citocinas en esta enfermedad, a qué irse, ¿no? Es decir, puede estimular los TH1 o puede estimular los TH2. Los TH1 estimulan más macrófagos y los TH2 estimula la producción de anticuerpos. Los anticuerpos que son Mycobacterium lepra, que en realidad no son buenos, como vamos a ver más adelante, por estas reacciones leucomatosis que mencionábamos, ¿no? Es decir, las reacciones, por ejemplo, de Joplin o el fenómeno de Lucio, ¿no? Que en realidad ya no son, pues no son buenas, no es eficaz el sistema inmune en estos casos. Siguiente, por favor. Pero ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es la lepra de tipo tuberculoide y lo que es la lepromatosa. En la tipo tuberculoide, básicamente, la diferencia va a estar en estos receptores que vemos en la imagen, que son los de color verde en el macrófago, ¿no? En el Pacman, que pues los tienen en grandes cantidades, ¿no? Entonces, al existir en grandes cantidades, el Mycobacterium lepra logra entrar fácilmente, entonces libera, pues ya decíamos, ¿no? Evita lo que es la fagocitosis, se queda mucho tiempo, y entonces esto va a provocar, ¿no? Que llega otro segundo macrófago, lo fagocite y comienza a liberar grandes cantidades de citocinas, ¿no? Y estas pues activan a otro linfocito, otros dos, en realidad el TH17 para liberar interleucina 17 y el TH1 para liberar dos muy importantes, que van a ser el interferón gamma y lo que es el factor de necrosis tumoral beta.
¿Por qué es importante? Porque estimula la llegada de monocitos macrófagos, entonces llegan y comienzan a fagocitar y a formar células gigantes multinucleadas, ¿no? Y entonces otras interleucinas, ¿verdad? Entre ellas la interleucina 17 y los mismos factores de necrosis tumoral estimulan a la CD8, a los linfocitos TCD8, para que comiencen a rodear a estas células gigantes nucleadas. Entonces es cuando nosotros decimos que existe un granuloma, ¿no? Lo llaman granuloma verdadero porque sí está rodeado por estos linfocitos T. Y se dice que predomina la célula CD4, TH1, y pues la reacción de Mitsuda la vamos a ver en lo que es el diagnóstico, pero en estos casos la reacción es positiva. ¿Por qué? Por estas células, las CD8, las linfocitos TCD8, ¿no? Básicamente, pues es una respuesta de tipo celular. Siguiente, por favor. Sí, pero aquí sí tiene la capacidad de destruir al bacilo, ¿sí? O sea, toda esta liberación inflamatoria y la formación de estos granulomas de tubérculos que se llaman granulomas de defensa, por decir, sí destruyen al bacilo. Con esa respuesta de la destrucción del bacilo, ahí es donde vienen, ¿no? Ya las manifestaciones, las otras reacciones inflamatorias por que aquí lo está poniendo, pues, o sea, el predominio, la preelección que tienen generalmente por las capas de mielina, ¿no? Y la lesión. Vamos a ver que las manifestaciones tuberculoides son sobre todo de tipo neural. Sí, la degeneración de los nervios por la misma inflamación del granuloma, ¿no? Que comienzan a morir. Ah, bueno. Y bueno, sí, la de tipo lepromatoso, y esta pues es parecida, ¿verdad? Pero las diferencias van a estar en los receptores que ya decíamos, ¿no? Como vemos, este macrófago no tiene los receptores, entonces esto evita que sea fagocitado más fácilmente, y entonces le da tiempo, como quien dice, al macrófago de liberar ciertas citocinas, ¿no? Y estimula ahora, pero a los TH17 igual, pero ahora los TH2, pues estos son importantes porque estos estimulan directamente a las células plasmáticas para que comiencen a liberar anticuerpos, ¿no? Y entre todas estas interleucinas que se encuentran van a estimular la llegada también de otros macrófagos, y estos macrófagos pues fagocitan a los macrófagos que están infectados, comienzan a unirse, forman las células gigantes multinucleadas, y entonces se dice que se forma un granuloma. Pero en esos casos, se dan cuenta, no está rodeado de lo que son los linfocitos T. Entonces por eso se le llama un granuloma histiocítico, ¿no? En el caso de la célula de Schwann se dice que el ataque es directo, es decir, la misma micobacteria puede entrar y dañar a lo que son estas células, ¿no? Y esto es importante también porque como la división es bastante lenta, nos va a dar tiempo para poder recuperar en caso de darle tratamiento para evitar el daño neural. Y cosa que en la tuberculoide no, porque es la otra, como es el tuberculoma el que lo está dañando, el granuloma que lo está dañando, pues no se va a poder hacer mucho cuando ya se encuentre dañado, ¿no? Sí, y las células de pues, por eso. Pues sí, por eso la tuberculoide se dice, bueno, sí defiende, pero libera tantas, ¿no? Linfocinas y proceso inflamatorio que pues es lo que hace que tengamos esas manifestaciones en la tuberculoide. Y acá pues se van llenando los macrófagos y van, pero no logran destruir realmente al bacilo. Entonces el bacilo se va reproduciendo y se van formando más estas células de Virchow, que son estos macrófagos llenos de bacilos, ¿sí? Y esos sí van atacando directamente ciertas áreas como son las vainas de mielina o como son la formación de los nódulos, que es lo que vemos en la lepra lepromatosa nodular, ¿no? Sí. Siguiente, por favor. Bueno, lo que son las manifestaciones iniciales de la lepra, vamos a ver que van a ser bastante variadas, ¿no? Al inicio. Pueden ser signos, los signos visibles más bien pueden ser cutáneos, oncológicos o a nivel de la mucosa. En la piel generalmente inician como manchas hipocrómicas, disestésicas, es decir, ya comienza alteración de la sensibilidad. Los signos neurológicos comienzan leves inicialmente, ¿verdad? Es decir, existe una atrofia en aquellos músculos que son estriados. Vamos a ir revisando más adelante cuáles especialmente, ¿no?
Y pues otra cosa importante también son que pues afecta bastante a lo que son los músculos oculares de los ojos, entonces hay problemas en las aberturas palpebrales, ¿no? Existen también alteraciones a nivel del meñique. Este comienza a separarse de los dedos. Se dice o se habla de un signo neurológico en la lepra infantil, que esta la vamos a revisar, o llamado también de Wilson. Y pues este mismo meñique comienza a adelgazarse, comienza a existir una isquemia del meñique. Y esto pues se dice que es por el ataque, ¿no? Comienzan a morir también algunos vasos sanguíneos. Más tardíamente comienzan a aparecer otros datos, por ejemplo, la pérdida de cejas, las pestañas, como vemos en la imagen de la paciente y lo que es en el paciente, ¿no? Como comienzan a la pérdida de cejas, que generalmente va de la parte externa hacia la parte interna, pero en general el vello corporal también se puede ir perdiendo. Manchas eritematosas, los nódulos pequeños y la infiltración pues, también comienzan a presentarse y pues son parte también de las reacciones leprosas que vamos a revisar. Bueno, por eso los diagnósticos diferenciales los voy a mencionar, o sea, de lo que hemos visto antes, ¿no? La pityriasis alba, que si las tiñas, que si la psoriasis, etcétera, ¿no? Bueno, con leishmaniasis también, pero a veces estas manchas hipocrómicas, etcétera, con leve descamación, solamente que aquí en la lepra, pues vamos a ver alteraciones de la sensibilidad. Entonces, eso nos puede ayudar muchísimo para orientar el diagnóstico. Bueno, vamos a empezar a ver cada una de ellas. La primera de estas, pues, es la lepra tipo lepromatoso. En México constituyen un 60% de los casos, es la más frecuente. Y algo importante es que es progresiva, estable, llega a ser sistémica y es infectante. ¿Por qué es infectante? Porque decíamos que en la lepra de tipo lepromatoso sí se forman granulomas, pero son granulomas en realidad, sí es que no son verdaderos, ¿no? Los llamados granulomas histocíticos, y entonces pues no están rodeados de estas células, de estos glucocitos T, pues está desprotegido, ¿no? En el momento que muere este histiocito, pues se libera todas las micobacterias y se dice que por esta es la razón por la que son infectantes, a comparación del tuberculoide, que vamos a ver que no es infectante, pero porque, como decía la doctora, el granuloma lo va a mantener, ¿no? En su sitio, el granuloma verdadero. En los estudios bacteriológicos lo más importante es que la reacción de Mitsuda pues es negativa, ¿no? Porque ya decíamos que en estos casos la leucomatosa son anticuerpos y esta reacción de Mitsuda no busca lo que son los anticuerpos. En las biopsias se van a encontrar lo que son los bichocitos, ¿no? La lepra lepromatosa se va a dividir en dos tipos, un tipo nodular y un tipo difuso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que mencionábamos, antes se creía que la diferencia entre la lepra lepromatosa nodular y la lepra lepromatosa difusa era, digamos, el estado inmunológico del paciente. Y se decía, bueno, que el doctor Latapí, que es uno de los padres de la dermatología, de los que más estudió, igual con el doctor Amado Saúl la lepra, ¿sí? Decía que un difuso siempre va a dar, si contagia, es a otro difuso, o sea, que entonces se decía que bueno, entonces no depende tanto de la inmunidad, sino del bacilo. Y ya está recientemente, entonces, que se dice por eso que ese micobacterio lepromatosis es el que ocasiona la lepra lepromatosa difusa. Claro que en cuanto a la inmunidad, tiene las mismas o peores características de la lepra lepromatosa, o sea, deprime más la inmunidad del paciente y el bacilo pues se reproduce mucho más. Bueno, en lo que es la lepra lepromatosa de tipo nodular, pues las características son nódulos y generalmente pueden ser precedidos por lesiones, manchas eritematosas, hipocrómicas, como vemos en la imagen de la derecha, lesiones foliculares e infiltraciones también llegan a presentarse. En realidad puede ser cualquier parte del cuerpo, pero especialmente ataca aquellas que están descubiertas, aquellas que están frías, predominan regiones supraciliares, interciliar, la de la mejilla, la nariz, la de pabellones auriculares, como vemos en la imagen, el tronco, nalgas y extremidades en general, ¿no? Y generalmente respeta lo que es la piel cabelluda y lo que son algunos pliegues cutáneos. Por la temperatura.
bueno, en casos avanzados, estos nódulos comienzan a ulcerarse, ¿no? Entonces comienzan a aparecer, como aparece en la imagen de la derecha, las fascias leónidas, ¿no? Es decir, ven cómo existen todos los nódulos, ¿no? Como la nariz está más ensanchada, ¿no? Y la presencia de las úlceras. Eso se le llama, ¿no? La fascia leónida. Existe una variedad. Leonina. Uh-huh. ¿Cómo? Leonina. Que acuérdense que esta fascia también la vemos en la leishmaniasis. Y que se dice, bueno, que la leishmaniasis también tiene un comportamiento inmunológico muy parecido al de lepra. Acuérdense que en la leishmaniasis, las que son cutáneas localizadas, ¿sí? O cutánea diseminada, generalmente tienen una reacción de Montenegro positivo. Y las que son viscerales y los que son más diseminadas tienen una reacción de Montenegro negativo. Y es por lo mismo. No hay respuesta inmunológica contra el parásito y este se reproduce muy fácilmente. Y también puede dar esta fase leonina en una leishmaniasis, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, y también existe una variedad llamada histioide, y esta se va a manifestar por los nódulos son bastante prominentes, son brillantes, y generalmente en las partes salientes, en la cara también se presentan, y pues se presentan aquellos casos que ya están muy antiguos, ¿no? Se dice que el tamaño de los nódulos tan prominentes es debido a que existe una inmunidad celular, ¿no? Pues como decíamos, ¿no? Al inicio que estas lepromatosas son por inmunoglobulinas, ¿no? Y no tanto por celular, pero como el sistema inmunológico ve que no funcionan, ¿verdad? Comienza finalmente a liberar, ¿no? Todo lo que tenga, que en este caso pues es la inmunidad celular. Y estas generalmente son resistentes a la dapsona, ¿no? Que van a revisar como parte del tratamiento. Uh-huh. Siguiente, por favor. Bueno, el segundo tipo que mencionaba la doctora, la lepra lepromatosa difusa, la llamada también de Lucio, la tapí, una lepra manchada, la sarina, en algunos casos se le llama hasta lepra bonita, ¿verdad? En comparación a las imágenes que miramos, pues estas pues ya están, no se encuentra tan dañada la piel, ¿no? Por eso nada más al inicio. En México se dice que representa entre el 10 y el 15% de los casos, principalmente en los estados de Sinaloa, Colima, Michoacán y Morelos, pues es en estos lugares donde se encuentra esta micobacteria lepromatosis, ¿no? Entonces se asocia a esta micobacteria se asocia a este tipo de lepra. Existen infiltraciones en la piel de manera generalizada. Como en la imagen parece una cara de aspecto con mixedema, ¿no? Algunos dicen de cara de luna. La piel es lisa, es brillante, como dice la imagen, es turgente, y esta fase la primera fase se le llama la fase suculenta, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, pero lo que nos debe llamar la atención es la alopecia de las cejas, porque eso sí se acompaña siempre en la forma difusa, ¿no? Entonces vean aquí cómo del borde externo hacia adentro, ¿sí? La pérdida de las cejas. Entonces ya eso es un buen indicador, pues, que nos ayuda al diagnóstico. Sí. Bueno, cuando pasa el tiempo de este mismo tipo, de la lepromatosa difusa, cuando pasa el tiempo o comienza el tratamiento, entra a la segunda etapa, que es la fase atrófica, ¿no? Y miramos en la imagen anterior, pues no está tan dañada la piel, pero en estos casos ya comienza la piel se empieza a atrofiar, se pone seca, se pone plegada, se pone escamosa, ¿no? Entonces, es muy notorio lo que son los pabellones auriculares, también a nivel de lo que son las mejillas, la porción anterior del tórax, se dice que comienza a aparecer ciertas lesiones, por ejemplo, telangiectasias, quistes de Milium, y en las extremidades libedo reticulares, ¿no? Que dice que se asocia a lo que son los anticuerpos, ¿no? Que están dañando hasta cierto punto, ¿no? Al cuerpo, porque no están funcionando. Esto también tiene la característica, y en general todas, que inician con el adormecimiento, pero pues esto también presenta la necrosis,
Y pues lo que decía la doctora, la pérdida lenta, progresiva de cejas, pestañas, en general del vello corporal. Siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones no cutáneas de la lepra, pues ya mencionamos en los anexos, la alopecia, de lo que son las cejas, de lo que es el vello. También a nivel de la mucosa, pues, rinitis crónica, hay perforación del tabique, deformación nasal, encía de montar o catalejo, como vemos en la imagen. Dice también que llega a destruir parte de lo que es la laringe, ¿verdad? Y las mismas cuerdas vocales. A nivel de los ojos, hay conjuntivitis, engrosamiento de los nerviosillos corneales, hay ciertos nódulos de los párpados, como vemos en la imagen inferior, y pues se dice que existe unos ojos brillantes y melancólicos, ¿no? Porque la esclerótica es tan limpia, tan azuladas, también se le llama ojos de niño. Otros datos en general puede afectar a cualquier órgano, que está en discusión si afecta o no los pulmones y a nivel del sistema nervioso central, porque el sistema nervioso periférico pues sí lo está dañando. Siguiente, por favor. Entonces prácticamente, bueno, ahí plaza tantito la anterior, también en autopsia prácticamente se ha visto que puede también el hígado, el vaso, páncreas, riñón, etcétera, pero realmente no hay manifestaciones así clínicas realmente de la lepra. O sea, se ha visto el paciente a veces puede morir por otra cosa y le hacen una autopsia y encuentran los bacilos en esos órganos, sin tener un compromiso sistémico así como tal, ¿no? Clínico. Bueno, y pasamos al segundo tipo, que es la lepra tuberculoide. Esta pues es regresiva, estable, afecta también la piel, nervios, y pues algo característico es que no es transmisible, ¿no? Decimos que la otra ya es transmisible, y esto pues, ¿no? El inmunogranuloma va a proteger para que no se estén liberando estas micobacterias. Entonces, lo importante es que pues, va a ser positivo en estos casos, es mediada por la CD8, ¿no? Esta también se divide en dos tipos, hablamos de la lepra tuberculoide fija y la lepra reaccional. Y la tuberculoide fija se divide a veces en una lepra tuberculoide infantil y un complejo cutáneo tuberculoide. Siguiente, por favor. Bueno, la primera de estas es la lepra tuberculoide fija. Esta, pues, la lesión elemental es el nódulo, puede ser único, puede ser múltiples. El tamaño puede ser variable, la forma también. Están comparados, no son duros, son firmes, son insensibles y se agrupan en placas infiltradas, son escamosas, como decíamos, pues cualquiera puede ser circulares o ovales, y cuando pues llegan a curarse, llegan a la curación espontánea, van a dejar zonas atróficas, ¿no? Vemos en la piel, como vemos en la imagen, estos nódulos, ¿no? Y estas placas. Sí, aquí le digo, la clave es la sensibilidad, que a veces el paciente lo observa, ¿eh? Pero me da cosa porque yo me lo tallo y mire, ni siento nada, ¿no? Entonces, el paciente sí se da cuenta que ahí hay algo en la sensibilidad, o nosotros tenemos que buscarlo, pues, con las pruebas que vamos a ver más adelante, si hay alteración o no de la sensibilidad. Bueno, el otro tipo es la lepra tuberculoide infantil, y esta pues se presenta antes de los 5 años, incluso lactantes, ¿no? Ya decíamos, pueden infectarse por la leche materna. A veces se manifiesta nada más por un nódulo, como vemos en estas imágenes, como nada más el paciente a nivel de la cara presenta este nódulo, ¿no? Que en este caso es por lepra. Existe un complejo cutáneo también tuberculoide que es bastante raro, que genera nódulos anestésicos a lo largo de la trayectoria del nervio afectado, pero como dijo la doctora, aquí lo importante es esa pues la presencia de esos nódulos anestésicos. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora lo que es la lepra tuberculoide reaccional.
Esta pues dice que puede haber reactivación o reacción tuberculoide, ¿no? Un fenómeno local. Y como vemos en la imagen, pues de infiltración, existe edema, eritema de las lesiones. Generalmente ya había lesiones, ¿no? Entonces aparecen más lesiones. Es a lo que se le llama una lepra tuberculoide reaccional, ¿no? Y pues se acompaña de lo que son las afecciones neurológicas también. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, bueno, lo vamos a ver luego en el tratamiento porque es una respuesta inflamatoria tan severa que también daña, ¿sí? O sea, daña más todavía de lo que era la enfermedad como la tenía el paciente. Entonces vamos a ver por qué en el tratamiento, entonces tenemos que utilizar medicamentos no solamente para mejorar esto, sino detener el proceso inflamatorio, como lo decía al principio Pablo, antes de que haya más daño neuronal. Bueno, ahora pasamos a los llamados casos indeterminados, como decíamos al inicio. Estos son el principio de la lepra, ¿no? Y esta puede evolucionar hacia lo que es el tipo leptomatoso o al tipo tuberculoide, ¿no? Y pues inicia con manchas hipocrómicas, disestesia, la anhidrosis, la alopecia. La alopecia generalmente es un poquito más tardía. Esto puede ser a nivel de las nalgas principalmente, cara anterior del cuello, aunque puede ser cualquier parte del cuerpo también. Algo importante es que la anhidrosis presenta lo que es el signo de la mugre, de Castañeda, ¿no? Debido a que no se adhiere fácilmente en estos sitios que es la mugre, El ¿no? polvo. O sea, eso lo veían porque como no sudan, o sea, lo que digamos que hace que se pegue la tierra, pues en la piel, cuando estamos, no sé, jugando, lo que sea, que nos llenamos de tierra, es que, bueno, sudamos y ese polvo, lo que sea, se pega. Y como en estos casos hay anhidrosis, no se suda, entonces se ve como más marcado estas placas, ¿no? Y aquí ven, o sea, fácilmente pudiéramos decir pitiriasis alba, pitiriasis versicolor, etcétera. Pero vemos, bueno, las características, uno, que no están en zonas expuestas, no hay lesiones así como tal lenticulares, como en la pitiriasis versicolor, sino que son lesiones mucho más grandes y nuevamente las alteraciones de la sensibilidad. ¿Sí? Bueno, y pasamos a los otros casos, que son los llamados casos, los dimorfos, que mencionamos también al inicio, ¿verdad? También llamamos interpolares, los limítrofes, los borderline, ¿no? Pues decíamos, ¿no? Que eran agudos, pueden ser agudos o agudos, y son parte de los inestables, ¿no? Pueden tener las características que ya mencionábamos, ¿no? Más tuberculoide, más leptomatoso, o tener en las mismas proporciones. Y generalmente se van a observar placas infiltradas, neurodematosas, eritemato-escamosas también, y generalmente pues evolucionan dejando sectores de atrofia, ¿no? Y tienden a ser bastante simétricas. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí básicamente para poder diferenciar aquel borderline que tenga más características tuberculoides, pues se dice tienen lesiones hipopigmentadas, eritematosas, placas infiltradas y a veces acompañadas de lesiones satélites, ¿no? Como vemos en lo que es la imagen, ¿no? La imagen inferior, que se presentan esta clase de lesiones. En realidad lo que son, que tienen las mismas proporciones, la W, pues existen los mismos datos, ¿no? Tanto de las BT como de las PL, de la PL, pues van a tener predominio, decíamos, respecto del aspecto leptomatoso, ¿no? Y aquí, pues se dice, ¿no? Que la pérdida de sensibilidad, la neuropatía, son un poquito más frecuentes, aunque en general lo pueden presentar cualquiera. Y bueno, pues este cuadro viene resumiendo todo, ¿no? Lo que habíamos dicho, la leptomatosa, y además ser sistémica, en comparación a la tuberculoide, generalmente no es sistémica. La reacción leprosa sí hay en la
el tipo lepromatoso, ¿verdad? Que no existe en lo que es la tuberculoide. Infectante, la lepromatosa y la tuberculoide no es infectante. La metuda que decíamos, esto es importante, lo que es el diagnóstico, el granuloma histocítico con el granuloma verdadero, ¿no? Lo que es el tuberculoide. La lepromatosis progresiva, regresiva en el caso de la tuberculoide, y pues en la lepromatosa, aunque existen estos linfocitos T, en realidad no están funcionando, ¿no? Y en la tuberculoide sí están funcionando, pero están funcionando de más, es decir, ya están dañando. En las indeterminadas, pues ya decíamos, ¿no? Que como su nombre, ¿no? En realidad es indeterminado, puede tener cualquier característica, ¿no? Aunque las que predominan generalmente es no sistémica, no hay reacción leprosa, esta no es infectante, la medusa puede presentar o no puede presentarla, y el granuloma, pues en realidad es inespecífico, ¿no? Y pues tanto no es tan progresiva, ¿no? Es bastante variable y pues puede presentar ataque por los mismos linfocitos o puede que no los presente. Y en el caso de la dimorfa depende bastante de a cuál se parece, ¿no? Es decir, si va más a la lepromatosa o va más a la tuberculosis. Mire, en este cuadro está prácticamente resumido gran parte de lo que nos ha dicho Pablo, a excepción de las manifestaciones clínicas como tal, pero para entender un poquito el comportamiento de todos estos cuadros son importantes, por favor revísenlos. Y aquí vemos lo que dijimos al principio, lepromatoso y tuberculoide son estables, o sea, no se van para ningún lado. Aquí el diagnóstico se hace con la clínica, con la histopatología, con la reacción de la respuesta inmunológica, ¿sí? Y con la baciloscopía. Entonces, aquí nosotros, si tienen ustedes un paciente con lepra, tienen que tomarle su biopsia, hacerle baciloscopía, ¿sí? Ver la clínica y hacerle su intradermo reacción. O sea, con esos 4 parámetros es que nosotros vamos a ubicar, a tratar de ubicar. Pero vean los indeterminados y los dimorfos, son sumamente complicados porque pues todo es así como que pues sí que no, y entonces es una combinación de todo esto que hace mucho más difícil el diagnóstico, ¿no? Vamos a ver en el tratamiento por qué algunos se toman, bueno, aunque no sea lepromatoso, pero en el tratamiento lo tomamos como lepromatoso porque puede evolucionar a eso y hay que darle tratamiento más agresivo, ¿ok? Doctora, no sé si nos permita, tenemos... Sí.